sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, amigos, hermanos, gente que nos ve a través del internet, a través de Facebook, a través de YouTube, de Instagram y de todos lados donde nos pueden ver. Bienvenidos, qué bueno que nuevamente podemos vernos y escucharnos. Bienvenidos a usted que nos hace el favor de vernos tal vez por primera vez, qué bueno que está aquí. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir compartiendo estos temas del libro de Marcos. Vamos a seguir con el estudio de Marcos, ¿verdad? Para los que ya han estado viendo este tiempo del estudio de Marcos, ya sabemos que seguimos compartiendo el estudio de Marcos, ¿verdad? Este día, domingo 5 de la tarde. Así que bienvenidos todos, vamos a iniciar. Amén. Yo les invito que si alguien trae su Biblia, que la abra en el libro de Marcos. Ya estamos en el capítulo 3. Y si alguien no trae Biblia o no tiene Biblia, pues escuche con mucha atención. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer el capítulo 3 a partir del versículo 13. A partir del versículo 13, del 13 al 19 vamos a estar leyendo. Amén. Bien. Esperemos que ya tengan ahí toda su Biblia, los que tienen a la mano. Y si no, escuche con mucha atención. Voy a darle lectura a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Dice así la palabra de Dios. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos de trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bien, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios para que nos dé su palabra, para que nos revele su palabra, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe en esta tarde. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón a recibir la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta hora. Amén. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta tarde, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en este tiempo, Señor, para seguir estudiando tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos hable, Señor, que ministre tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Estamos aquí con el corazón dispuesto, abierto a tu palabra, Señor, para que nos des ese alimento que necesita nuestro corazón, Señor, nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, entonces dimos lectura a Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Y el tema que vamos a ver hoy trata precisamente de, pues aquí ya Marcos enumera, ¿verdad?, a los 12 discípulos, a los 12 primeros discípulos que el Señor Jesús llamó, que el Señor Jesús les llamó apóstoles, ¿verdad? Apóstoles, que quiere decir enviados. Amén. Apóstol quiere decir enviado. Entonces, aquí aquí ya tenemos los 12 nombres de los apóstoles, ¿verdad? Los 12 primeros discípulos que llamó, o más bien de los discípulos, los 12 que fueron apóstoles, que los llamó para que estuvieran con él todo el tiempo. Amén. Entonces,
entramos al tema. Entonces no es el llamado, porque el llamado pues ya vemos que lo fue haciendo poco a poco, ¿verdad? Empezando por Pedro, y después Andrés, su hermano, a Juan y a su hermano, y así, ¿verdad? Fue llamándolos poco a poco. Entonces aquí ya lo que hace Marcos pues es hacer la lista, ¿verdad? De los 12 apóstoles. Amén. Bien, dice la palabra de Dios, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Bien, en el tema pasado estuvimos viendo que el Señor andaba en el mar de Galilea, ¿verdad? Andaba predicando en estas ciudades, ¿verdad? Que pues rodean prácticamente al mar de Galilea. Y en esta ocasión dice que subió al monte, ¿verdad? Salió del mar y fue al monte. Recordemos que veíamos la semana pasada que grandes multitudes le seguían, ¿verdad? La fama de Jesús, del Señor, estaba pues creciendo, ¿verdad? Cada vez más, debido a todo lo que él hacía, ¿verdad? La palabra que hablaba, los milagros que hacía. Y todo esto, entonces, vemos que grandes multitudes de todo Israel, ¿verdad? Y incluso fuera de Israel, ¿verdad? Vemos que le seguían gente de Idumea, ¿verdad? Que es ya la parte sur, la parte ya de gentiles también, y la parte norte, ¿verdad? Hasta Tiro, Sidón, que son también ya gentiles, ¿verdad? Y principalmente también, pues, de todo Israel, ¿verdad? De Judea, de Jerusalén, ¿verdad? De esta parte de Galilea. Entonces, allí es donde ya le seguían grandes multitudes, ¿verdad? Y entonces aquí comienza esta parte de la Biblia que estamos leyendo. Dice que subió al monte y llamó a los que él quiso. Es decir, pues ya no permitió que le siguieran todas las grandes multitudes que andaban pues ya siguiéndole, ¿verdad? Para escuchar la palabra que él compartía, y también para pedir por sanidades, para pedir por milagros y todo esto, ¿verdad? Sino que dice que él llamó a los que él quiso. Gloria a Dios, porque para usted, para mí, para todos los que estamos en esta tarde viendo este mensaje, es el llamado también. Amén. Somos de los privilegiados. Fíjense, como les decía, en el tema anterior dice que grandes multitudes le seguían, de tal forma que ya lo tenían pues prácticamente bajo presión, ¿verdad? Con tanta gente a su alrededor todo el tiempo, buscándolo, todo el tiempo pidiéndole, hablándole. De esa gran multitud, dice que aquí cuando sube al monte solamente llamó a los que él quiso. Es decir, esto quiere decir que no llamó a todos los que estaban con él, no a las grandes multitudes que andaban con él allí a orillas del mar, ¿verdad? Sino que solamente a los que él quiso. Definitivamente es un gran privilegio para todos aquellos que en este momento llamó. Todos sabemos que cuando dentro de una gran multitud de personas alguien empieza a ser elegido, pues definitivamente es un gran privilegio el ser escogido, el ser elegido, y sobre todo por un personaje de tanta importancia como lo es el Señor Jesús, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, el haber sido llamados dentro de esta gran multitud que le seguía día tras día, pues representaba algo importante. ¿Qué es lo que miró Jesús en los hombres que llamó, en las personas que llamó? ¿Por qué tomó esa decisión de llamar a estas personas que llamó?
porque dice que solamente a los que Él quiso. ¿Será que era gente importante? ¿Será que era gente que tenía conocimiento? ¿O que era gente rica? ¿O que era gente pues de mucha fama? No creo. Definitivamente Dios allí en ese momento llama solamente por su gracia, ¿verdad? Algo muy importante. Yo creo que lo que miraba era el corazón, definitivamente. Lo que miraba era el corazón, y Dios, que conoce todo, ¿verdad? Dice la palabra que a Jesús le decía a sus apóstoles: tú lo sabes todo, ¿verdad? No es necesario que te lo digamos, ya lo conoces. Entonces, aún habiendo grandes multitudes, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón. Así que, querido hermano, querido amigo, donde quiera que estés, dispón tu corazón a Jesús. Dispón tu corazón a buscarlo, ¿verdad? A conocerle, para tener un corazón conforme a Él. Para que cuando Él llame, para cuando Él tenga un propósito, seas tú el llamado, seas tú el elegido para ser llamados, para que seas de los que Él quiera llamar. Amén. Porque lo que ve es el corazón. No importa en medio de donde estés, no importa si quizás eres la persona más insignificante, ¿verdad? De la gran multitud de personas que se encuentren a tu alrededor, quizás, incluso no solo eso, a lo mejor eres el más humilde, el más pobre, el que tiene a lo mejor menos estudio, menos conocimiento, menos cualidades incluso que muchos, ¿verdad? No importa. Si tu corazón es conforme a Dios, Él va a querer llamarte, Él va a querer. Entonces, esto de que Él llamó así a los que Él quiso, pues definitivamente tiene mucho que ver, que tiene mucho que enseñarnos a nosotros y hacernos estas preguntas. ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿Qué es lo que hizo que les llamara, o que quisiera Él llamarlos a estas personas? Definitivamente Dios, que conoce todo, lo que ve es el corazón, es la entrega, ¿verdad? La fe sobre todo, ¿verdad? La fe, que es lo más importante, ¿verdad? De hecho, la fe pues es el vínculo, ¿verdad? El vínculo más, pues más perfecto, ¿verdad? Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe, que es el vínculo, ¿verdad?, que nos une a Dios y a recibir las cosas de Dios, pues eso es lo que Él ve, ¿verdad? Si algo toca el corazón de Dios, pues es la fe, nuestra fe, ¿verdad? Y un corazón conforme a Dios. Entonces dice que llamó a los que Él quiso, y luego ¿qué? Vinieron a Él. Es decir, corazones dispuestos, corazones receptivos, ¿verdad? Dios definitivamente no quiere gente pues con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha capacidad, sino más bien lo que Dios quiere es disposición, ¿verdad? Obediencia. Eso es lo que los requisitos o las cualidades, ¿verdad?, que Dios necesita nada más para poder hacer con cada quien, ¿verdad?, con los que le escuchen, pues lo que Él quiera. Solamente disposición, solamente obediencia, ¿verdad? Solamente corazón humillado delante de Él, ¿verdad?, que quiera ser enseñado, moldeado, discipulado por Él. Amén. Entonces dice que cuando los llamó, vinieron a Él, escucharon su voz, estuvieron atentos al llamado. Amén. Así que escucha hoy su voz. Dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón, para que haga Él contigo lo que quiera hacer, porque Él es perfecto. Seguro que lo que quiere hacer es mucho mejor que lo que nosotros podemos hacer sin Él. Amén. Dice, y estableció a 12.
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense cómo aquí Jesús, el Señor, va, pues poco a poco va seleccionando, ¿verdad? Va haciendo grupos, ¿verdad? Va seleccionando. Primero, vemos que, como ya lo comentábamos en la lección pasada, vimos que grandes multitudes le seguían, de todo Israel y de todo tipo de personas también, incluso gente que no era judía, ¿verdad? Gente gentiles, ¿verdad? Le seguían o le escuchaban. Entonces, primero vemos esa gran multitud. Después de esta gran multitud, vemos cómo Dios empieza a seleccionar, el Señor empieza a seleccionar. Primero dice que sube al monte y llama a los que Él quiso y vinieron a Él. Esto quiere decir que, bueno, aquí todavía no dice a 12, dice que llamó a los que Él quiso. Entonces aquí quiere decir que todavía eran más de 12, eran muchas personas todavía, quizás, ¿verdad? Entonces ahí está la primera selección. De entre la gran multitud, llama pues a un remanente. Y después de este remanente, ¿verdad? Dice que establece a 12. Entonces ahí está ya otra selección, ¿verdad? De entre los que quiso él llamar, selecciona o establece, dice, a 12 personas, a 12 varones que llamó para que estuviesen con él. Primero dice que establece, fíjense que esta palabra es muy importante, establecer. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa establecer? Dice que establecer quiere decir, viene del griego, ¿verdad? Quiere decir hacer algo con alguien, es decir, usarlo como un instrumento, ¿verdad? Darle forma, darle armas, darle enseñanza, darle herramientas para poder hacer algo con ello, ¿verdad? Entonces dice que es hacer algo que es, bueno, ya sabemos hoy qué es lo que hizo con estos 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces los estableció a estos 12 que fueron ya dentro de los primeros que llamó, ¿verdad? Dentro de los que llamó, establece a estos 12. Entonces, si la primera selección que hizo Jesús era privilegiada, cuanto más estos 12 que ya son los que Él establece para que ya no solamente sean los discípulos, sino que ahora sean los apóstoles, ¿verdad? Porque hay diferencia entre un discípulo y un apóstol, ¿verdad? Un discípulo es una persona que es enseñada, ¿verdad? Que se le está se le están enseñando las cosas, que se le está predicando, que se le está dando conocimiento de la palabra, en este caso, ¿verdad? Es un discípulo, pero un apóstol, aparte de ser enseñado, aparte de que le estaba enseñando la doctrina, ¿verdad? La doctrina sana, santa, la doctrina de Dios, que doctrina es enseñanza. No solamente eso, sino que ya los convierte en apóstoles, que como ya lo decía, apóstoles es enviado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué los llama? ¿Para qué establece a estos 12? Primero dice, para que estuviesen con él. Amén. Es decir, que durante este tiempo que Jesús iba a estar predicando la palabra, estos aproximadamente 3 años, ¿verdad? Que fueron el tiempo de ministerio, cuando Jesús anduvo predicando ya, estos 12 los establece para que anden todo el tiempo con él. Amén. Eso quiere decir, todos los demás, primero, la gran multitud le seguía quizás ocasionalmente, ¿verdad? Algunos. Los discípulos quizás le seguían pues ya a lo mejor más días, ¿verdad? Más tiempo. Pero los apóstoles
los discípulos que fueron después llamados apóstoles, estos ya iban a estar con él todo el tiempo para que aprendieran, y para que aprendieran no solamente escuchando lo que él hablaba, sino también para que aprendieran viendo lo que él hacía, ¿verdad? Porque Jesús, el Señor, vino a enseñar de muchas formas, pero dos formas más importantes, ¿verdad? Como Jesús enseñó fue, la primera fue con la palabra que él hablaba, ¿verdad? Toda la sabiduría que él les enseñaba, les compartía, ¿verdad? Y la otra forma, que es más práctica, ¿verdad?, de aprender para todos, ¿verdad? Todos sabemos que es la forma más práctica de aprender, es viéndolo y haciéndolo, ¿verdad? Entonces, Jesús no solamente enseñaba hablando, predicando la palabra, sino también enseñaba haciendo las cosas. Y no solamente eso, hay otra forma más, todavía pues igual de importante, ¿verdad? Pero también muy importante, que era enviando, amén, es decir, delegando, poniéndolos a hacer, ¿verdad? Para que de esta forma su enseñanza fuera integral, ¿verdad? El conocimiento que ellos tenían que adquirir, ¿verdad? Porque en este momento solamente el Señor Jesús sabía la gran importancia que tenía que estos 12 discípulos aprendieran tanto la palabra como los hechos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús lo sabía, porque de esto dependía que el Evangelio, ¿verdad? Porque Jesús, el Señor, pues ya tenía el propósito de venir, de entregar su vida, de ser crucificado, de morir, de ser sepultado, de resucitar y de subir nuevamente al Padre, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús, el Señor Jesús sabía que cuando Él subiera al Padre, tenía que haber estos discípulos que tuvieran todo el conocimiento, tanto intelectual, ¿verdad?, que es la palabra, que es la letra, tanto la práctica, ¿verdad?, la enseñanza que tenían a través del ver, ¿verdad? Todos sabemos que se aprende tanto al escuchar como al ver y como al hacer las cosas, ¿verdad? Y esto es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Como padres, bueno, los que somos padres, sabemos que a nuestros hijos les enseñamos al darles consejos, ¿verdad? Al compartirles la enseñanza de Dios, al darles consejos para la vida, es muy bueno eso, pero mejor es darles ejemplo, es decir, hacer las cosas que les decimos para que vean cómo se hacen, ¿verdad? No podemos, nadie puede aprender solamente por escuchar, ¿verdad? Todo mundo necesita ver cómo se hacen las cosas y después hacer, ¿verdad? Empezar a practicar por sí mismos. Entonces Jesús, el Señor, por eso es que dice que estableció a estos 12 para que estuvieran con Él. No solamente llegaran de vez en cuando a escucharlo, a verlo, sino que estuvieran con Él. Esto quiere decir, todo el tiempo estuvieron con Él. Dejaron a sus familias, dejaron a sus casas, dejaron sus trabajos que tenían, ¿verdad? Muchas cosas dejaron, ¿verdad? Por causa de Jesús. Definitivamente este fue el llamado poderoso de Dios, el llamado de Jesús para ser ministros de Él. Amén. Definitivamente Dios sigue hoy haciendo llamados, ¿verdad? Aquí llama a sus 12 apóstoles, los enviados. Hoy el Señor Jesús sigue llamando ministerios. Dice su palabra que allí en Efesios capítulo 4, versículo 10, 11, 12, dice
que Él mismo, el que descendió, subió, pero estableció, dice, estableció apóstoles, estableció profetas, estableció evangelistas, estableció pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Amén. Entonces, Él es el que estableció, Jesús. No hay nadie más que pueda establecer. Es decir, toda persona que es llamada para servir al ministerio tiene que recibir el llamado directamente de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que el llamado al ministerio no es algo que se llame solamente porque me gusta, porque es bonito a lo mejor que me vean aquí predicando y porque no tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Hay algo que dice mi pastor, ¿verdad? Por ahí de repente entre chiste y chiste dice, me voy de pastor porque no tengo qué hacer. Eso es un error muy, muy serio, ¿verdad? Muy grave. O que porque al papá, ¿verdad?, le gustaría que su hijo fuera pastor y lo envío a la iglesia, lo envío al instituto bíblico para que se prepare. Eso es un error muy serio, que va a traer consecuencias a la iglesia, ¿verdad? Porque pues por eso es que pues de repente ahí encontramos a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los gente que pues no tuvo definitivamente un llamado de parte de Dios. Así que aquí nosotros, esto nos enseña en este versículo 14, ¿verdad? 3:14 de Marcos, nos enseña que Él es el que establece. También, como ya les comentaba, allá en Efesios capítulo 4, versículo 10, 11, 12, nos dice que Él es el que establece. Jesús es el que hace el llamado, Jesús es el que establece. Por medio del Espíritu Santo es el llamado de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros para que sepamos si Dios nos está llamando? Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, atentos a el llamado de Jesús, como lo vemos aquí en el versículo 13, dice que llamó a los que quiso y vinieron a Él, es decir, estaban poniendo atención a la palabra de Jesús. Es decir, si alguien en ese momento hubiera estado pensando en otras cosas, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor alguien se acerca a la iglesia, se acerca con los pastores y su cuerpo está aquí, pero sus pensamientos, su corazón está en otros lados. Entonces, definitivamente no se puede escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar, cuando hay un llamado, cuando hay una pasión, ¿verdad? Una entrega, definitivamente en eso se va a centrar nuestro corazón, en eso. Y si nuestro corazón está centrado en eso, va a ser fácil escuchar la voz de Dios. Así que mucha atención a esto. El llamado es definitivamente, lo hace solamente el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo que envió, que vino y que está en lugar de Él, ¿verdad? Por allí la religión tradicional nos enseña que hay un hombre, ¿verdad?, que dice que es el vicario, que es el que está en lugar de Cristo. Definitivamente eso es una blasfemia, es una herejía, porque el único que es el que está en lugar de Cristo es el Espíritu Santo. Él dijo, yo me voy y es necesario que me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Entonces el Espíritu Santo es el que está en lugar de Jesús y Él es el que nos enseña, Él es el que nos dice todo lo que Jesús quiere decirnos. Amén. Así que Jesús, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestro Señor Jesús está con nosotros todos los días por medio de su Santo Espíritu. Gloria a su santo nombre, hermanos. Amén, porque recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces dice que estableció para que estuvieran con Él, para que aprendieran, y solamente cuando aprendieran, como ya lo dijimos, a través de la palabra, a través de los hechos, ¿verdad?, de lo que veían que el Señor hacía,
entonces estaban listos para predicar, porque dice entonces que los envió, ¿verdad? En otras versiones dice que los estableció y los llamó apóstoles. Es lo mismo que los llamó y los envió, para enviarlos a predicar, amén, para predicar la palabra de Dios. Y eso lo hicieron, y ese mandato que hizo Jesús a través de a los apóstoles, pues es hoy las iglesias de hoy pues son el resultado, ¿verdad?, de la obediencia, de la disposición, de la sensibilidad que había en estos primeros 12 apóstoles. Versículo 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Entonces aquí, qué bueno es nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente llama, no solamente establece, no solamente da el mandato, ¿verdad? Sino ya vimos, primero enseñó con palabras, enseñó con hechos, y también dio las herramientas, amén. Recordemos lo que dice allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que les mandó que no se fueran, sino que esperaran, ¿verdad?, al Espíritu Santo, el cual les daría poder, ¿verdad?, poder para predicar, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, dice que les dio autoridad, que es un sinónimo de poder, ¿verdad?, de poder, les delegó la autoridad de Él mismo. Y esto es por medio del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, da el poder, da la autoridad, ¿verdad? Y es ahí donde los dones espirituales, ¿verdad?, los dones de manifestación empiezan a fluir por medio de los discípulos, y son las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y que empezaron a manifestar los 12 apóstoles. Dice que les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén. Entonces dice, recuerden que la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán enfermos, ¿verdad? En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces son las herramientas que Dios da para que su palabra, para que el evangelio más bien sea predicado, pero no solamente con palabras, con sabiduría, porque como ya lo comenté, no solamente con palabras, y esto es algo que Dios nos viene enseñando desde principio, no solamente con palabra, sino con hechos, ¿verdad? Y aquí lo vemos nuevamente, les dio autoridad, ¿verdad? Es decir, ya les había enseñado, ya les había mostrado por medio de la palabra toda enseñanza, pero también les dio la autoridad, ¿verdad? Es decir, por medio del Espíritu Santo les da este poder, ¿verdad? El Espíritu Santo les da el poder, ¿verdad? Por medio de los dones, ¿verdad? Los dones de manifestación, que son sanidades, que son dones de sanidad. Y ya sabemos allí, si alguien quiere saber cuáles son estos dones que da el Espíritu Santo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. Están los dones que el Espíritu Santo da para que sean nuestras herramientas, la ayuda que nosotros necesitamos para poder predicar, porque también el Espíritu Santo da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿verdad? La unción que necesitamos para predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Señor Jesús primero se aseguró de que antes de que Él partiera, sus discípulos estuvieran pues con toda enseñanza, ¿verdad? Y también con las herramientas y el alimento espiritual, que es
la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que les dio la autoridad, les delegó la autoridad. Amén. Les delegó el poder, ¿verdad? Dice que autoridad viene de el hebreo, ¿verdad? Exousia, que quiere decir autoridad, derecho, poder, ¿verdad? Entonces, Dios les da la autoridad, les da las herramientas para que la palabra no solamente, para que el evangelio no solamente sea con sabiduría de palabras, y esto lo mencionaba también Pablo, no solamente con sabiduría de palabras, sino también con demostración del poder de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo moviéndose y sobre todo, ¿verdad? Con la ayuda, con la fortaleza, con la guía, con la enseñanza que el Espíritu Santo nos da día tras día, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que día a día nos guía, nos fortalece y ministra estos dones por medio de nosotros y de todos aquellos que son llamados, ¿verdad? Que Jesús ha establecido para que sean los ministros de su evangelio, de el crecimiento del reino de Dios. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos, por su palabra. Y entramos a la lista de los 12 discípulos que fueron llamados apóstoles, es decir, enviados. Versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Recuerden que Jesús llama a Simón, ¿verdad? Y le pone sobre Pedro, es decir, el nombre siempre ha tenido pues una gran importancia, ¿verdad? Por eso es que pues todos nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Del nombre que le pongamos a nuestros hijos. Y le pone el Señor Jesús, le nombra Pedro, que significa una piedra, ¿verdad? Una roca, es decir, la personalidad de Pedro, aunque se cree que Pedro era una persona pues con un carácter recio, ¿verdad? Un carácter explosivo, ¿verdad? Un tanto que se exaltaba, que gritaba, que se enojaba, pues lo que hizo Jesús solamente fue usar ese carácter, ¿verdad? Pues usarlo, ¿verdad? Enfocarlo para sus propósitos. Amén. Así que, amigo, hermano, hermana, no te preocupes por tu carácter que hoy tienes, ¿verdad? Por la forma como eres. Dios lo va a usar, ¿verdad? Nosotros también vemos aquí a cada uno de estos apóstoles tenía pues una forma diferente de ser y Dios no cambió. De hecho, Dios a veces no cambia o prácticamente no cambia nuestro carácter. Lo que cambia es nuestro temperamento, ¿verdad? Es algo diferente el carácter y el temperamento, sino más bien lo usa para sus propósitos, lo encausa. Entonces una persona que es explosiva, ¿verdad? Que su temperamento es fuerte, ¿verdad? Que de repente se enoja, se exalta, grita y todo eso también puede ser usado por Dios, ¿verdad? También puede ser usado por Dios para sus propósitos. Amén. Así como una persona pacífica, sensible, amable, atenta, que Dios la usa también para buenos propósitos, así también puede usar un carácter explosivo, ¿verdad? Solamente moldeado. Es lo que hace Dios, moldear nuestro carácter, ¿verdad? No cambiarlo, sino moldearlo, encauzarlo para los propósitos de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces le llama Pedro, ¿verdad? A Simón le llama Pedro. Y versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, ¿verdad? Estos dos hermanos también, Juan el evangelista, ¿verdad? Todos creen que Juan es el que dice que se recostaba en el seno del Señor Jesús, ¿verdad? Era un hombre como muy sensible, como muy amoroso.
pues cuando Dios lo moldeó, ¿verdad? Porque aquí vemos ya cómo dice que a Jacobo y a Juan, los hijos, no, a Juan y Jacobo, sí, Juan y Jacobo, les llamó Boanerges, que esto quiere decir, o más bien es una palabra que suena como truenos, ¿verdad? Es una palabra fuerte, que quiere decir como hijos de trueno o hijos de carácter explosivo, fuerte, ¿verdad? Recordemos cómo estos varones querían orar para que Dios enviara fuego, ¿verdad? Y hacer las cosas así con violencia, pero Jesús pues les enseñó, ¿verdad? Moldeó su carácter. Entonces vemos a Jacobo, ¿verdad? Y Juan, hermano de Jacobo, bien, ellos eran hermanos, ¿verdad? Jacobo y Juan. Y también a Andrés, que ya sabemos, Andrés es el hermano de Pedro, ¿verdad? De Simón Pedro. A Felipe, a Bartolomé, a Mateo que ya vimos, ¿verdad? En unas lecciones pasadas, que Mateo es el que se llamaba Leví, que es uno de los que cobraban impuestos, ¿verdad? Que fue llamado por el Señor y le cambió también el nombre de Leví a Mateo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, ¿verdad? Que también se llama Judas Tadeo, ¿verdad? Por ahí algunos estudiosos creen que este Judas Tadeo es el hermano del Señor, ¿verdad? Así como Jacobo también, ¿verdad? Que después su nombre es Santiago, ¿verdad? El que escribió también la carta de Santiago, y Tadeo, ¿verdad? Que se cree que es el que escribió también la carta de Judas, ¿verdad? Recuerden que tenemos una carta de Santiago, ¿verdad? De Santiago, y tenemos la carta de Judas. Se cree que son estos dos, Jacobo, que después se llamó Santiago, y Tadeo, que se llamaba también Judas, y Simón el cananista, ¿verdad? Este Simón el cananista le llamaban, bueno, cananista no es porque fuera de Canaán, sino dice que esto significaba un hombre que era muy apasionado, muy ferviente, muy celoso, ¿verdad? Pero también este hombre pertenecía a una secta que se les llamaba los celotes, ¿verdad? En otra versión dice Simón el celote, porque pertenecía, o él estaba en una secta de los celotes, ¿verdad? Esta secta era una secta que, pues, como una guerrilla, ¿verdad? Que querían, pues, independizarse de Roma, ¿verdad? Que era el imperio que gobernaba de una forma violenta. Se cree que eran, pues, algo así como sicarios, ¿verdad? Sicarios que hacían, pues, que asesinaban, pero esto lo hacían como de una forma escondida, ¿verdad? Como muy traicionera incluso, ¿verdad? Entonces, estos son los 12 apóstoles, a grandes rasgos, por supuesto, ¿verdad? No nos metemos mucho a la vida de cada uno de ellos, porque si no, pues nos llevamos bastante tiempo, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, pues estos son los 12 apóstoles. ¿Qué tenían de especial estos hombres, verdad? ¿Qué tenían de especial estos hombres para que fueran llamados por Dios? Nada, no tenían nada de especial. Sencillamente Dios quiso llamarlos. Eran hombres, una característica principal que tenían todos estos hombres, no era ni que fueran muy buenas personas, ¿verdad? Allí vemos por ejemplo, a Judas Iscariote, que le entregó, ¿verdad? Sin embargo, fue su discípulo. Vemos a Pedro, ¿verdad? Que era un hombre de un carácter, pues, muy explosivo, ¿verdad? Vemos también a Mateo, ¿verdad? Que era un publicano, cobrador de impuestos, y a estos hombres hijos de trueno. En fin,
Y cada uno de ellos, ¿verdad? Incluso vemos en algunas ocasiones cómo entre ellos mismos discutían. Entonces no era gente perfecta, no era gente pues sí, más que nada gente perfecta, ¿verdad? Gente muy buena, gente ni ricos, ni conocedores, ni nada de eso. Era gente tan normal, tan común, ¿verdad? Como usted, como yo, que fueron llamados, fueron seleccionados por parte de nuestro Señor Jesucristo, y dice que para que estuvieran con él. Jesús es el que hizo la diferencia en la vida de cada uno de estos hombres. Jesús fue el que moldeó su carácter. Amén. Fue el que les dio una nueva personalidad, y solamente usó su carácter, su temperamento para sus propósitos. Así que, hermano, amigo, estamos dispuestos nosotros a ser sensibles a la voz de Dios. No necesitas ser gente tan importante, tan especial, tan famosa, tan conocedora. Lo único que Dios necesita es, primeramente necesitamos su misericordia, su gracia, y también nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra obediencia. Amén. Es lo único que necesitamos. No, Dios se valió de gente común, corriente, durante todo lo largo de la historia, ¿verdad? Desde el pueblo de Dios, desde el primer pueblo que Dios llamó. Recuerden que por allá en Deuteronomio dice, no los llamé a ustedes porque fueran los mejores, ¿verdad? No son gente perfecta, no son gente santa, no son gente mejor que otra, ni nada, sino simplemente por su misericordia. Amén. Pero lo que sí les puedo decir es que el ser llamados por Dios es el privilegio más grande que puede recibir todo ser humano. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude a ser sensibles, y que siempre estemos atentos escuchando la voz de nuestro Dios, y que haya siempre un corazón dispuesto, entregado. Jesús hoy sigue llamando porque su reino se sigue extendiendo. Usted y yo podemos ser los enviados de nuestro Señor para seguir predicando la palabra. Oramos. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu palabra nos enseña, amado Dios, que tú sigues llamando hoy, y que tú has llamado a gente común, gente normal, gente común y corriente, para cumplir con tus planes, tus propósitos, Señor, establecer tu reino, Padre, seguir llamando, seguir predicando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos nosotros, Señor. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, Señor, mi Dios. Si tú tienes planes perfectos para nosotros, Señor, ayúdanos, amado Dios, a poder ser esa gente sensible, que cuando escuchemos tu voz, Señor Dios, así como estos hombres que dejaron todo por seguirte, por hacer tu voluntad, Señor Dios, nosotros también digamos amén. Levantemos, Señor Dios, y caminemos al lado tuyo, Padre, para seguir siendo enseñados, Padre amado, no solamente, Señor Dios, por tu palabra, porque día a día vemos tus obras maravillosas, como siguen siendo, Señor Dios, porque tú eres el mismo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues deseando que sea de mucha bendición esta palabra para todos ustedes, les seguimos invitando para que el próximo domingo, 5 de la tarde, pues sigamos escuchando esta serie de estudio de Marcos. Y los espero. Dios les bendiga a todos. Gracias por su atención. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.